Fui abusada por 5 hombres, incluido mi patrón, en orgías en el trabajo donde me trataban como esclava durante años, hasta que decidí que me vengaría de ellos, un sorbo a la vez, sin que ninguno sospechara que yo, su cocinera, estaba ejecutando mi venganza. Mientras me llamaban la cocinera, planeé todo mirándolos a los ojos, uno por uno. Cayeron como moscas, y nadie nunca sospechó que fui yo, una simple cocinera de una pensión que apenas sabía escribir su propio nombre. Hice justicia con mis propias manos, a mi manera, y en más de 60 años, ni un solo día me he arrepentido. Me llamo Guadalupe Morales Ramírez, pero aquí en San Juan del Valle, Michoacán, todos me conocen como Doña Lupita. Acabo de cumplir 87 años. Soy una ancianita de 1,52 metros, con la piel curtida por el sol y las manos callosas de tanto trabajar desde que tengo memoria. Mi cabello, que alguna vez fue negro como el carbón, ahora es blanco como el algodón, siempre recogido en un moño para soportar el calor de estas tierras. Dicen que mis ojos son lo que más llama la atención. Unos ojos cafés que, según la gente, parecen mirar dentro del alma. Creo que aprendí a mirar así de tanto observar, de tanto necesitar adivinar qué venía para protegerme. Ahora que ya hablé de mí, quiero saber de ti, que me estás escuchando. ¿Desde qué rinconcito de México o del mundo estás viendo esto? ¿Cuál es tu nombre, amiga? Cuéntame en los comentarios, porque me encanta imaginar mi voz llegando a lugares que esta viejita de Michoacán nunca pudo visitar. ¿Quién sabe? Tal vez alguien está cerquita de San Juan del Valle y ha probado mi pozolito con maíz cacahuacintle o mi mole de olla que hace que la gente se chupe los dedos. Sería una casualidad increíble, ¿verdad? Me daría tanta alegría que querría darte un abrazo. Vivo en una casita sencilla pero espaciosa, a las afueras de San Juan del Valle. No es un palacio, pero para alguien que durmió en un cuartito de sirvienta más pequeño que un armario, esto es un sueño. Estoy muy orgullosa de mi huerto, que cuido con mis propias manos. Allí planto cada hierba, cada especia que uso en mi cocina. Epazote, cilantro, hierbabuena, romero, orégano, y también plantas medicinales que aprendí a usar desde niña. Árnica, manzanilla, ruda, hierba del sapo. Y, en un rinconcito escondido, tengo hasta hoy un pequeño arbusto de cempasúchil, que fue mi salvación cuando más lo necesité. La cocina es el corazón de mi casa. Tengo un fogón de leña que mandé construir igualito al que usaba de niña. En él preparo las recetas más especiales, las que necesitan fuego lento, constante, para que agarren todo el sabor. El olor de la leña mezclado con las hierbas frescas es el perfume más delicioso del mundo. También tengo una estufa moderna, refrigerador, todas esas cosas. Pero nada se compara al sabor de la comida hecha en el fogón con paciencia y cariño. Y en esa cocina guardo mi mayor tesoro, un molcajete de piedra volcánica, herencia de mi abuela, que llevo conmigo desde los 15 años. Está gastado de tanto uso, pero no lo cambio por nada. Con él he molido las especias que hicieron mi fama y también las hierbas que cambiaron mi vida para siempre. Tiene un compartimento secreto en la base que nadie nunca descubrió. Hoy no guarda nada, pero alguna vez escondió cosas que nadie imaginaría. Mi restaurante, Sabores del Valle, es conocido en toda la región. Empezó chiquito, en un local rentado con un fogón viejo y unas pocas mesas. Hoy tengo 6 sucursales en Michoacán. Viene gente de lejos solo para probar mi comida. Hasta políticos importantes, actores de telenovelas y cantantes famosos han pasado por aquí. Dicen que mi pozole rojo es el mejor de México, y otros juran que mis tamales de mole no tienen igual. El secreto está en las especias, la paciencia y unas hierbitas que solo yo sé usar. Pero el éxito no se me ha subido a la cabeza. Sigo siendo la misma Doña Lupita, levantándome al amanecer para cosechar mis hierbas,
probando nuevas recetas. Ya no paso el día entero en la cocina porque mis piernas ya no aguantan. Pero sigo preparando algunos platillos especiales, sobre todo cuando vienen clientes de fuera. Lo más importante para mí es que solo contrato mujeres que han pasado por dificultades. Cada una de las que trabaja en mis restaurantes tiene una historia de sufrimiento, como la que yo tuve. Verlas llegar con la cabeza gacha, con miedo, y meses después verlas sonriendo, haciendo planes, me llena de orgullo. Las llamo mis hijas del corazón. He ayudado a más de 200 mujeres a salir adelante. Algunas son gerentes de mis restaurantes. Otras abrieron sus propios negocios. Y hasta hay quienes estudiaron gastronomía en Morelia. Ver su éxito es casi más sabroso que el mío propio. Me han llamado heroína, pero no lo soy. Solo sé lo que es sufrir y no tener a nadie que te tienda la mano. Sé lo que es estar al borde del abismo, pensando que no hay salida, y sé también que con un molcajete, unas hierbas y el conocimiento adecuado, se puede salir de ese infierno. Para muchos, digo la respuesta fácil. Trabajo duro, perseverancia, nunca rendirse, es lo que quieren escuchar. Pero la verdad de verdad, muy pocos la conocen. Es una historia que guardé en el pecho por más de 60 años, por miedo a que me juzgaran, me condenaran, o peor, no me creyeran. Lo que voy a contar ahora lo he guardado solo para mí. Hasta mi nieta, que graba este video, nunca había oído la historia completa. Pero hoy, amiga, voy a desahogarme. No es una historia bonita, no es de las que cuentas a los niños antes de dormir. Es una historia cruel, de un tiempo en que las niñas pobres como yo no valíamos nada, en que la justicia era solo para los ricos y poderosos. En 1952 tenía 14 años y vivía en Santa Clara, un pueblito perdido en Michoacán. Mi papá había muerto 2 años antes de una fiebre extraña, y mi mamá luchaba sola para criar a 8 hijos. El hambre era nuestra compañera diaria. Vivíamos en una casita de adobe con piso de tierra, todos amontonados en un solo cuarto. Pero al menos estábamos juntos, con el cariño y la protección de la familia. O eso creía yo. Un día llegó a casa un hombre, don Anselmo Vargas. Venía bien vestido, en un caballo lustroso, diciendo que tenía una pensión en San Juan del Valle y necesitaba una muchacha para ayudar en la cocina. Prometió un sueldo, comida, un lugar donde dormir e incluso la oportunidad de estudiar. Para una familia hambrienta como la nuestra, sonaba como un milagro. Mi mamá, con el corazón apretado, aceptó dejarme ir. Una boca menos que alimentar y la promesa de una vida mejor para mí. ¿Cómo podía salir mal? Pero salió. Hice mi bultito con mis pocas cosas. Metí el molcajete de mi abuela entre la ropa para que no se rompiera y me fui en la parte trasera de un camión hacia un pueblo del que nunca había oído hablar, a trabajar para un hombre que apenas conocía. No imaginaba el infierno que me esperaba, que esa decisión cambiaría mi vida para siempre, de una manera que nadie podría prever. Que yo, una niña flaca y analfabeta, me convertiría en jueza, jurado y verdugo de 5 hombres poderosos, que sería la muerte que ellos no vieron llegar, servida en una taza humeante cada mañana. Voy a contar todo, sin ocultar nada. Cómo me trataron, lo que me hicieron pasar y cómo poco a poco encontré mi manera de hacer justicia. Una justicia que nadie más haría por mí. Una justicia a sorbos de café con el sabor amargo de la venganza. Pero antes, déjame empezar desde el principio, o no entenderás nada. Nací en Santa Clara, en un ranchito tan pequeño que ni en los mapas aparece. Era un pedacito de tierra que mi papá, don Esteban, compró tras años trabajando para otros. Tierra árida, pedregosa, que daba poco, pero era nuestra. Papá se levantaba antes del amanecer y regresaba al anochecer. Era un hombre callado, de pocas palabras,
pero de manos firmes y corazón bueno. Mamá, doña Rosario, además de cuidar la casa y a nosotros, lavaba ropa para las familias ricas del pueblo. Volvía con las manos agrietadas, el cuerpo doblado, pero nunca se quejaba. Decía, mientras haya salud, hay abundancia. Pero abundancia, de verdad, nunca conocimos. Éramos 8 hermanos, uno detrás del otro. Yo era la tercera. Arriba de mí estaban Juanito y Toño, que ayudaban a papá en el campo desde pequeños. Abajo venían Carmelita, Sebastián, Lupita, José María y la pequeña Rosita, que nació un año antes de que papá muriera. Cuando ella llegó, mamá estaba tan agotada que no tenía leche. Rosita creció con una mamila improvisada con leche de cabra, cuando había. No teníamos casi nada, pero había alegrías simples que hoy extraño. El olor de la tierra mojada después de la lluvia, que en Michoacán no es cosa de todos los días, era como una bendición. Corríamos, los niños, a sentir el agua, a ver el polvo convertirse en lodo. La comida era poca, pero inolvidable. Frijoles cocidos lentamente con un poco de manteca y una ramita de epazote que mamá cultivaba. Camotes asados que se derretían en la boca. Y, en días de suerte, un pedacito de carne que era una fiesta. Los tamales de maíz tierno, solo en ocasiones especiales, llenaban la casa con un aroma que ninguna cocina moderna puede igualar. Cada mañana, el gallo cantaba puntual como reloj. Luego venían los mugidos de las vacas, los balidos de las cabras, el gruñido del cerdo en su corral. Los pájaros hacían su propia orquesta, cenzontles, calandrias, una sinfonía que ningún maestro podría dirigir mejor. Ese tiempo era bueno, ¿sabes? Éramos pobres, pero felices a nuestro modo. Todo cambió cuando papá enfermó, en 1950. Yo tenía 12 años recién cumplidos. Empezó con una fiebre que no cedía. Él, que nunca se había quedado en cama, de repente no podía levantarse. Temblaba tanto que parecía que los huesos se le iban a romper. Sudaba frío, y luego le venía una calentura que ni los paños húmedos aliviaban. Mamá intentó de todo. Té de árnica, de manzanilla, de corteza de mezquite. Hasta puso cataplasmas de barro con hierbas en las plantas de sus pies, como enseñaba la curandera del pueblo. Nada funcionó. Cuando vio que no había remedio, mamá vendió lo único de valor que teníamos, su anillo de boda y un crucifijo de plata que era de mi abuela. Con eso pagó un carro para llevar a papá al doctor en el pueblo. Lo recuerdo siendo cargado, débil, los ojos hundidos, la piel amarillenta. El doctor lo examinó. Dio unos remedios caros, pero dijo que no sabía qué era. Tal vez tifoidea, tal vez paludismo, quién sabe, dijo. Papá volvió a casa, pero nunca se recuperó. Se fue apagando, más flaco, más débil, hasta que una madrugada de junio, con el suelo cubierto de escarcha, dio su último respiro. No hubo velorio decente. No había dinero para un ataúd. Los vecinos ayudaron a hacer uno con tablas viejas. Lo enterraron en el cementerio del pueblo, bajo un árbol de mezquite. Mamá lloró en silencio, de ese modo contenido de quien sabe que no puede derrumbarse porque hay 8 niños dependiendo de ella. Fue entonces cuando la pobreza, que ya era nuestra compañera, se volvió una tirana cruel. Sin papá trabajando la tierra, la comida escaseó aún más. Mamá lavaba más ropa, de madrugada a medianoche, pero el dinero nunca alcanzaba. Mis hermanos mayores, Juanito y Toño, intentaban mantener el campo, pero eran muy jóvenes, sin la fuerza ni la experiencia de papá. La cosecha se redujo, los animales se vendieron uno a uno para comprar comida. Pronto quedó claro que no podían mantener a todos los hijos en casa. La primera en irse fue mi hermana Carmelita, un año menor que yo. Una familia de comerciantes del pueblo necesitaba a alguien para cuidar a sus niños. Ofrecieron comida, un lugar donde dormir y algo de ropa vieja a cambio del trabajo. No hablaron de salario. Mamá lloró toda la noche,
pero al día siguiente preparó el bultito de Carmelita y la llevó. «Es por tu bien, hija», repetía, como si intentara convencerse a sí misma. Carmelita tenía 11 años. Luego fue Sebastián, de 10 años, enviado a trabajar en un rancho cuidando ganado, durmiendo en el corral con los peones. De vez en cuando mandaba noticias, con una letra temblorosa de quien apenas sabía escribir. Así fueron yéndose otros 2 hermanos, dados a familias acomodadas con promesas de que los tratarían bien, que tendrían comida, ropa, tal vez hasta estudios. Promesas que nunca se cumplían. Sabía que mi turno llegaría. Era el destino de casi todas las niñas pobres de aquel lugar: convertirse en sirvientas, cuidar a los hijos de otros, hasta que crecieran lo suficiente para casarse y repetir el ciclo. Fue en un septiembre ardiente cuando él apareció. Don Anselmo Vargas llegó montado en un caballo negro, bien vestido, con sombrero de ala ancha. En nuestro pueblo, donde todos andaban descalzos y con ropa remendada, parecía un señor importante. Preguntó en la tienda del pueblo por familias con muchachas que supieran cocinar y quisieran una oportunidad en la ciudad. El tendero, don Cándido, señaló nuestra casa. «Doña Rosario, vengo porque supe que tiene una hija buena para la cocina», dijo don Anselmo, sentado en el portal de nuestra casa, aceptando el café aguado que mamá le ofreció. Explicó que su pensión, El Reposo, en San Juan del Valle, era frecuentada por gente de bien, comerciantes, rancheros, hasta algún político de vez en cuando. Necesitaba una ayudante de cocina, honesta y trabajadora. Ofreció comida, un lugar donde dormir, ropa limpia, un sueldo al final del mes y hasta la posibilidad de estudiar. «Hay una escuela nocturna, si la muchacha quiere aprender», dijo, como si ofreciera un tesoro. Para una familia como la nuestra, sonaba como el cielo. Mamá dudó, pero después de tanto sufrimiento quería creer que al menos una de sus hijas tendría una vida mejor. Y yo, ingenua, también lo creí. Pensé que trabajaría duro, sí, pero que tendría comida todos los días, que podría mandar algo de dinero a casa, que tal vez aprendería a leer y escribir bien, algo que la escuelita rural del pueblo nunca me dio. La decisión se tomó esa misma tarde. Al día siguiente, partiría con don Anselmo. Pasé la noche preparando mi bultito. 2 mudas de ropa remendada, mi único vestido bueno, que usaba para la misa, un peine roto y el molcajete de mi abuela, envuelto entre la ropa para no romperse. Lo metí todo en un costal de yute y lo amarré bien. No dormimos casi nada. Mamá me enseñaba recetas, me decía cómo comportarme, repetía que debía ser honesta y trabajar duro para merecer la oportunidad. La despedida fue lo más triste que había vivido hasta entonces. Juanito y Toño se habían ido temprano al campo. Me dieron un abrazo rápido, sin palabras, porque los hombres no lloran, eso les enseñaban. Pero los pequeños... ¡Ay! Los pequeños no entendían por qué su hermana se iba. Lupita, de 8 años, se aferró a mi falda y no quería soltarme. José María, de 6, se escondió bajo la cama y se negó a despedirse. Rosita, de 3 añitos, lloraba pidiendo brazos, sin entender que no volvería pronto. Mamá intentaba ser fuerte, pero vi el temblor en sus labios, los ojos llorosos. Cuando me abrazó, susurró: «Sé fuerte, hija, que Dios y la Virgen te cuiden». Me puso un escapulario al cuello, un saquito de tela con una oración y un puñito de tierra de nuestro rancho, para no olvidar de dónde venía. Ese escapulario me acompañó muchos años, hasta que me lo arrancaron junto con el resto de mi dignidad. Subí a la caja del camión con otros 2 hombres que llevaban costales de provisiones. Don Anselmo iba a caballo, guiando el camino por la terracería. Mientras nos alejábamos, miré atrás y vi a mamá de pie frente a nuestra casita, con los pequeños aferrados a su falda, todos agitando la mano.
Fue la última vez que los vi. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, clara como si fuera ayer, incluso después de tantas décadas. La viaje a San Juan del Valle fue dura. 2 días sacudiéndome en la caja de un camión viejo por caminos de terracería, bajo el sol y el polvo. De noche parábamos a un lado de la carretera. Los hombres armaban un campamento improvisado, encendían una fogata y don Anselmo me ordenaba cocinar. Frijoles, arroz, algo de carne seca que traía. Dormía acurrucada en un rincón de la caja del camión, lejos de los hombres, envuelta en una sábana fina que había traído, usando el costal de yute como almohada. Nadie me molestó durante el viaje, pero ya sentía un nudo en el estómago, un presentimiento que no podía nombrar. Llegamos a San Juan del Valle al atardecer del segundo día. Era el primer pueblo grande que veía en mi vida. Para una niña criada en un rancho, parecía enorme, ruidoso, aterrador. Tantas casas, tanta gente, tantos carros y camiones por las calles. Me quedé boquiabierta, sintiéndome chiquita ante ese mundo nuevo. Don Anselmo iba delante, y yo lo seguía como perrito perdido, aferrada a mi bultito de ropa. La pensión. El reposo estaba en una calle algo apartada del centro, un caserón viejo de madera pintado de azul desteñido, con un porche al frente y un patio grande atrás. Desde lejos parecía acogedor, pero al acercarme vi la pintura descascarada, el jardín descuidado, las tablas sueltas del porche. Adentro había una sala grande que servía de recepción y comedor, con sillas viejas, una mesa larga para los huéspedes y, en un rincón, una mesita con botellas de licor. Las paredes tenían manchas de humedad y un olor a moho mezclado con tabaco flotaba en el aire. Al fondo, un pasillo llevaba a unos 10 cuartos pequeños, con camas sencillas, un buró y nada más. La mayoría no tenía baño. Los huéspedes compartían 2 baños al final del pasillo. A la derecha de la sala estaba la cocina, un cuarto amplio pero oscuro, con un fogón de leña enorme y una estufa de gas oxidada. En el centro, una mesa de madera para preparar comida, y en las paredes, estantes con ollas, platos y provisiones. Allí pasé la mayor parte de mi tiempo en los años siguientes. Al fondo de la cocina había un cuartito pequeño y sofocante, con 3 colchones delgados en el suelo. «Aquí vas a dormir con las otras muchachas», dijo don Anselmo. Conocí a las otras después. Carmen, de unos 20 años, la que llevaba más tiempo. Soledad, cerca de los 30, que lavaba la ropa. Y Teresa, más o menos de mi edad, que ayudaba en todo. Todas tenían la misma mirada apagada, el mismo andar cabizbajo, hablaban en susurros. Esa primera noche, acostada en el colchón duro, escuchando los ruidos extraños de la casa, sentí miedo por primera vez. Pero aún creía que era solo el susto de estar en un lugar nuevo, lejos de casa. Al día siguiente, don Anselmo me pidió mis documentos. Solo tenía mi acta de nacimiento, amarillenta y rota en las esquinas. «La guardaré en un lugar seguro», dijo, metiéndola en una carpeta. Nunca la volví a ver. El trabajo empezó antes del amanecer. La rutina era pesada. Encender el fogón, preparar café de olla y pan para el desayuno de los huéspedes, ayudar a Carmen con el almuerzo, lavar trastes, limpiar la cocina, preparar la cena, lavar trastes otra vez. Solo paraba después de medianoche, cuando todo estaba listo para el día siguiente. La primera semana aún tenía esperanza. Trabajaba duro, queriendo demostrar que era buena empleada, que merecía la oportunidad. Cuando pregunté por la escuela, don Anselmo cambió de tema. «Primero aprende bien el trabajo, ya veremos lo de estudiar». Al final del mes, tímidamente, pregunté por mi sueldo. Fue la primera sorpresa amarga. «¿Sueldo?», se rió, con una risa que no llegaba a los ojos. «¿Crees que ya pagaste la deuda del viaje, la comida, el cuarto donde duermes? Todo eso cuesta, niña.
Pasará un tiempo antes de que veas un peso. Intenté protestar, decir que no era lo acordado, pero me cortó con una mirada dura. Si no estás conforme, vete. Pero estás lejos de tu casa, sin un centavo. ¿Cómo vas a regresar? ¿Caminando? Me dio la espalda y el tema se acabó. Ahí entendí que había caído en una trampa. No era empleada, era prisionera. Las promesas de don Anselmo no valían nada, pero lo peor aún estaba por venir. Pronto noté las miradas, no solo de don Anselmo, sino de los huéspedes. Miradas que se detenían demasiado, que recorrían mi cuerpo de arriba a abajo, con una hambre distinta a la de la comida. Especialmente un grupo de 5 hombres que venía con frecuencia a la pensión. Eran don Anselmo, el dueño, don Eusebio, un ranchero viejo y flaco al que todas temíamos, Margarito, un comerciante de ganado conocido por su violencia cuando bebía, don Aurelio, gerente del banco local, de apariencia respetable, y el doctor Fermín, médico del pueblo, el único que a veces mostraba un destello de vergüenza en la mirada. Se reunían una vez al mes, siempre en noche de luna llena. Don Eusebio, supersticioso, decía que la luna llena aumentaba la fuerza de los hombres. Lo llamaban la cena de los amigos, pero nosotras, las trabajadoras, lo conocíamos como la noche del terror. Empezaba como una cena normal. Servíamos comida buena, la mejor. Cochinita asada, pollo en adobo, arroz con chile poblano y mucho licor. Tequila de primera, mezcal, cerveza, hasta whisky importado que don Anselmo guardaba bajo llave. Comían, bebían, contaban historias, reían fuerte. Luego venía el juego de cartas, con apuestas altas, dinero, ganado, a veces hasta tierras, y apostaban otras cosas también. Ahora, antes de contar la parte más pesada, quiero ver quién tiene el valor de seguir escuchando. Apuesto que no tendrás estómago para darle me gusta después de esto. Solo los de corazón fuerte llegarán al final, y aún así pulsarán el botón. ¿Eres lo bastante valiente? Cuando el licor ya había corrido y el juego terminaba, don Anselmo se levantaba y anunciaba con una sonrisa asquerosa: «Es hora del postre». Aplaudía 3 veces, y nos llamaban una por una: Carmen, Soledad, yo y cualquier otra muchacha que estuviera trabajando entonces. Nos poníamos en fila, con la cabeza baja, temblando de miedo. Nos miraban como si fuéramos ganado en una subasta. Hacían comentarios sobre nuestros cuerpos, sobre quién estaba mejor esa noche. A veces apostaban en la mesa de cartas, y el ganador elegía primero. Otras discutían entre ellos, cada uno queriendo a una en particular. Yo, por ser la más joven, era la más disputada. «Esta es nuevecita, ¿verdad?», decía don Eusebio, pasándome la mano por la cara mientras yo intentaba no vomitar por el olor a tequila y puro. «Esta todavía está verde», decía Margarito, pellizcándome con tanta fuerza que dejaba morados en mis brazos y piernas. Don Aurelio fingía ser amable. «Ven con el tío, pequeña», decía con voz suave, ofreciéndome un dulce como si fuera una niña. «Hoy te trataré bien». Era mentira, claro. Su bondad terminaba cuando se cerraba la puerta del cuarto. El doctor Fermín no fingía. Se quedaba callado, con los ojos bajos, como avergonzado. Pero eso no le impedía hacer lo mismo que los otros. Y don Anselmo, él se creía nuestro dueño. Decía que, como nos había comprado, podía usarnos como quisiera y prestarlas a sus amigos. La primera vez que intenté resistirme fue cuando don Anselmo anunció que yo sería el postre esa noche. Grité, pataleé, supliqué, traté de correr a la cocina, pero Margarito me agarró con sus manos enormes, inmovilizándome como si fuera una muñeca de trapo. Se rieron de mi resistencia. «Así es mejor, muchachos», dijo don Eusebio. «Cuando pelean, es más divertido.
Don Anselmo dijo que, como me había traído, tenía derecho a estrenarme. Los otros aceptaron, pero con la condición de que pudieran mirar. Me llevaron a su cuarto, me arrojaron a la cama como un costal de papas. Intenté cubrirme, protegerme. Pero, ¿de qué servía? Eran 5 hombres adultos contra una niña de 14 años. Lo que pasó esa noche, y en tantas otras después, es difícil de contar, no solo por la vergüenza o el dolor, sino porque hacían cosas que ni sabía que existían. Me acostaron en esa cama vieja, rasgaron mi vestido sencillo como si fuera papel. Temblaba tanto que la cama se sacudía. Las lágrimas corrían sin parar mientras suplicaba que me dejaran ir, que quería volver con mi mamá. Solo se reían. Don Anselmo fue el primero. Se quitó el sombrero y el cinturón, pero dejó el resto de la ropa, abriendo solo lo necesario. Los otros se quedaron alrededor de la cama, mirando, con botellas de licor en la mano, como en un ritual macabro. Daban consejos, sugerían posturas, formas de sujetarme cuando intentaba defenderme. Sujétale los brazos así, voltéala de lado, tápale la boca, que no la oigan los huéspedes. Bebían y brindaban como si fuera una fiesta, no un cuarto donde violaban a una niña de 14 años. Don Anselmo sudaba tanto que goteaba sobre mí, un sudor grasoso y fétido que se mezclaba con el olor a licor. Gruñía, y me decía al oído que era suya, que me había comprado, que podía hacer lo que quisiera. Se jactaba ante sus amigos. Esta la traje desde Santa Clara, tan nueva que no sabía nada. Yo le estoy enseñando todo. Ellos reían, aplaudían, como si fuera una hazaña. Cuando terminó se levantó, arreglándose la ropa, orgulloso. Los otros aplaudieron, como si hubiera hecho algo admirable. ¿Ahora quién sigue?, preguntó, como si ofreciera un pedazo de pastel. Don Eusebio fue el siguiente. Él era diferente. Le gustaba hacer daño a propósito. Me jalaba el cabello con tanta fuerza que arrancaba mechones. Me mordía los hombros y brazos, dejando marcas profundas. Me apretaba el cuello, hasta que casi me desmayaba por falta de aire. «Llora más fuerte», decía. Apretando más intentaba contenerme. Me gusta cuando lloran. Disfrutaba especialmente ver el miedo en mis ojos, verme intentar escapar sin tener a dónde ir. Cada grito mío parecía alimentar algo enfermo dentro de él. Luego vino Margarito, fuerte como toro. Apenas necesitaba sujetarme. Su peso ya era suficiente para inmovilizarme. Su aliento a mezcal era tan fuerte que me daba náuseas. Era torpe, bruto, sin importarle si me lastimaba. «Es solo una criada, ni es persona», decía a los otros cuando me quejaba del dolor. A veces bebía tanto que no podía terminar lo que empezaba, y eso lo enfurecía más. Me golpeaba, culpándome por su propia falla. Don Aurelio era el más cruel, de un modo distinto. Le gustaba humillar, hacerme sentir menos que un animal. Me obligaba a ponerme en posiciones vergonzosas, a hacer cosas degradantes, mientras él miraba con esa sonrisa educada que mostraba en la calle. «Así, muy bien. Ahora di que te gusta», ordenaba. Si no obedecía, tenía métodos refinados para causar dolor. Sabía exactamente dónde apretar, dónde torcer, para que doliera al máximo sin dejar marcas visibles. «Estudié anatomía en la escuela», se jactaba ante los otros. «Sé exactamente dónde duele más». El doctor Fermín era el último. Cuando llegaba su turno, yo ya estaba tan lastimada, tan exhausta, que apenas podía mantener los ojos abiertos. Él fingía ser médico incluso en esos momentos, usando términos técnicos, tratándome como paciente. «Voy a revisarte ahora. Puede incomodar un poco», decía, como si, disfrazando lo que hacía, lo convirtiera en otra cosa. Pero no se detenía. Nunca se iban después de terminar. Se quedaban allí, bebiendo más, hablando de mí como si fuera un objeto que acababan de usar. Comparaban
Desempeños, se daban notas, discutían qué había sido mejor o peor. La próxima vez lo haremos diferente. Planeaban, como si hablaran de la siguiente partida de dominós. Y yo, tirada en esa cama, era ignorada, salvo cuando alguno decidía volver para otra ronda, como decían. Lo peor era ver el placer que sentían, no solo en el acto, sino en saber que tenían poder total sobre mí, que podían hacer lo que quisieran sin que nadie me ayudara, sin que tuviera dónde huir. Cuando por fin terminaba la noche, me arrastraba a los cuartos traseros, intentando no hacer ruido para no despertar a los huéspedes. Las otras muchachas me ayudaban como podían. Carmen con un trapo húmedo para limpiar la sangre. Soledad con un té para calmar el dolor. Nadie hablaba. No hacía falta. Todas habíamos pasado por lo mismo. Al día siguiente, ellos actuaban como si nada. Tomaban el desayuno que yo servía, leían el periódico, hablaban de negocios. Don Aurelio volvía a su banco, el doctor Fermín a su consultorio, don Eusebio a su rancho, Margarito a sus viajes. Don Anselmo se quedaba en la pensión, dando órdenes, regañando por cualquier cosa fuera de lugar. Cuando nuestros ojos se cruzaban, sonreía con una mirada que decía: «Pronto será luna llena otra vez». Y siempre llegaba. A veces, entre una luna llena y otra, alguno venía solo y exigía un servicio especial. Don Anselmo nunca lo negaba. Eran sus amigos, sus cómplices, y él mismo usaba a cualquiera de nosotras cuando quería, a cualquier hora. Bastaba con que golpeara la mesa de cierta manera para que supiéramos qué significaba. Teresa, que llegó poco antes que yo, no lo soportó. Después de una noche brutal con Margarito, que la usó de formas que ni puedo describir, esperó a que todos durmieran y se ahorcó con una sábana atada a una viga del tejado. Don Anselmo la encontró por la mañana. No hubo funeral. La enterraron en una fosa sin nombre en el panteón del pueblo, sin nadie que llorara por ella, salvo nosotras, las otras prisioneras de ese infierno. Ver lo que le pasó a Teresa me hizo decidir. No terminaría así. No les daría el gusto de destruirme por completo. Sobreviviría, de una forma u otra, y tal vez algún día escaparía. Después de 8 meses en ese lugar, creí que había encontrado mi oportunidad. Era un domingo. Don Anselmo había ido al pueblo a un remate de ganado y no volvería hasta la noche. Carmen estaba enferma. Su cuerpo ya no soportaba tanto abuso. Y Soledad estaba ocupada con la ropa. Nadie me prestaba atención. Tomé mi bultito, escondido bajo el colchón, con el molcajete de mi abuela y unos pocos pesos que había juntado. Salí por la ventana de la cocina, salté el muro bajo que separaba la pensión de la calle trasera y corrí como nunca. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. La adrenalina corría por mis venas y por un momento sentí la libertad. Corrí por horas, con los pies sangrando dentro de los zapatos gastados, el sol castigándome. Cada paso parecía acercarme a la libertad, alejarme de ese infierno. No había recorrido ni 15 kilómetros cuando escuché el sonido de un motor. Me escondí en una zanja al borde del camino, con el corazón en la boca. Un carro pasó de largo y respiré aliviada, pero luego vino otro, más lento. Era la camioneta de Margarito. Pasó por donde estaba, redujo la velocidad, como si hubiera notado algo, y luego siguió. Pensé que había escapado. Salí de mi escondite y seguí caminando rápido, aprovechando que el camino parecía desierto. Entonces escuché el motor otra vez, más cerca. Antes de que pudiera esconderme, la camioneta se detuvo a mi lado, y Margarito saltó. «Mira nada más, una ratita escapándose de la trampa», dijo, con ese aliento a mezcal que nunca lo abandonaba. Me agarró del cabello con fuerza, arrastrándome hacia la camioneta mientras gritaba y me retorcía. «¡Cállate, desgraciada! ¡O te rompo los dientes aquí mismo!».
Me arrojó a la caja como si fuera un animal. Me ató las manos y los pies con una cuerda de las que usaba para el ganado. Y volvimos a San Juan del Valle, a la pensión, al infierno del que había intentado huir. Todo el camino me decía lo que don Anselmo me haría, el castigo que me esperaba. Esta vez te mata, niña, y si no, te hará desear estarlo. Cuando llegamos, don Anselmo ya había vuelto del remate. Margarito me arrastró del cabello hasta la sala, frente a todos, huéspedes, las otras muchachas. «Mira lo que encontré intentando escapar», anunció, dándome una patada en las costillas para ponerme de rodillas. El castigo fue peor de lo que imaginé. Don Anselmo llamó a los otros tres, don Eusebio, don Aurelio y el doctor Fermín. Quería que todos vieran qué les pasaba a las que intentaban huir, que fuera un ejemplo para nosotras. Me ataron a una silla en medio de la sala y me golpearon, cada uno con lo que tenía a la mano. Don Eusebio con su látigo de montar, Margarito con una cuerda mojada que quemaba como fuego, don Aurelio con sus manos llenas de anillos que abrían cortes a cada golpe, el doctor Fermín con menos fuerza, pero igual participó. Don Anselmo usó su cinturón favorito, el de la hebilla grande que lucía con orgullo. Me golpearon hasta que me desmayé. Desperté en el sótano de la pensión, un lugar oscuro y húmedo, donde guardaban cajas viejas y comida podrida. Estuve allí 2 semanas, recibiendo un poco de agua y sobras una vez al día. El resto del tiempo era solo oscuridad, silencio, roto a veces por los pasos de alguien arriba o el correteo de las ratas que compartían el espacio conmigo. Cuando me sacaron, apenas podía caminar. Había perdido tanto peso que mis costillas se marcaban, mi piel estaba amarillenta, mi cabello caía en mechones. Pero lo peor no eran las marcas físicas, era lo que había pasado por dentro. Algo en mí se había roto. La niña esperanzada que aún creía en la bondad de la gente murió en ese sótano. Volví al trabajo como si nada. Cocinaba, limpiaba, servía, soportaba los abusos de los 5. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era solo miedo y desesperación. Era una rabia fría, calculadora, una determinación de sobrevivir a cualquier costo y algún día hacerlos pagar. Un mes después del castigo, conocí a la persona que cambiaría mi vida. Doña Inés, una curandera que sabía todo sobre hierbas y plantas medicinales. Venía una vez por semana a la pensión a vender sus preparados. Tés para el dolor de estómago, pomadas para heridas, jarabes para levantar el ánimo de los hombres. Como decía con una sonrisa sabia. Don Anselmo la dejaba entrar porque sus remedios funcionaban, y los huéspedes los pedían. Él mismo usaba una pomada para sus dolores de espalda. Doña Inés era discreta. No hacía preguntas. No se metía donde no la llamaban. Pero observaba con esos ojitos pequeños y vivos que parecían ver más allá. Notaba todo. Nuestro andar cabizbajo, los moretones mal escondidos, el terror en nuestros ojos cuando don Anselmo o los otros se acercaban. Un día, mientras la ayudaba a cargar unos frascos de hierbas a la cocina, me tomó del brazo con suavidad, pero firmeza. Me miró a los ojos, de ese modo que parecía atravesar el alma, y susurró: «Sé lo que pasa aquí, pequeña, y sé que no lo mereces. Ninguna lo merece». Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hablaba como si fuera un ser humano, como si mi dolor importara. Quise gritar, abrazarla, suplicarle que me sacara de allí, pero había aprendido que confiar podía ser peligroso. «No puedo sacarte ahora», continuó, aún susurrando. «Son poderosos, tienen amigos en la policía, en el gobierno. Pero puedo enseñarte cosas que te ayudarán». Me puso en la mano un saquito de tela con hierbas secas. «Esto es para el dolor. Hiérvelo en agua y bébelo después de... ellos».
No necesitó terminar la frase. Entendí. Tomé el saquito y lo escondí en el delantal. «Gracias», susurré, con la voz apenas saliendo. «Vengo todos los jueves. Si necesitas algo, búscame. Y recuerda, hasta la hierba más pequeña puede tumbar a un hombre grande si sabes cómo usarla». En ese momento pensé que hablaba en sentido figurado, que quería decir que incluso yo, tan débil, podía encontrar fuerza para resistir. Solo después entendí el verdadero significado. Esa noche, acostada en el colchón del cuartito, escuchando los ronquidos de don Anselmo desde su cuarto, tomé una decisión. No moriría allí. No terminaría como Teresa, ni como tantas otras. Sobreviviría, soportaría lo que tuviera que soportar, y algún día haría justicia. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que la respuesta estaba en esa señora de mirada sabia y manos arrugadas que parecía conocer los secretos de las plantas. Después de esa primera charla con doña Inés, algo cambió en mí. Una chispa de esperanza, que creía apagada, empezó a brillar. No era esperanza de escapar. Tras el castigo, sabía que huir corriendo no era opción. Era algo más oscuro, pero era lo único que tenía. Empecé a esperar los jueves con ansia. Mientras ayudaba a doña Inés con sus frascos, intercambiábamos palabras en susurros. Al principio eran instrucciones simples. Este té ayuda con los dolores internos. Esta pomada alivia las partes que más duelen. Con el tiempo, ella confió más en mí, y yo en ella. Un día, en un rincón de la cocina me dijo: «Te enseñaré lo que mi abuela y mi madre me enseñaron, lo que necesitas saber para enfrentarte a hombres crueles». Lo que empezó como remedios para mi sufrimiento se convirtió en lecciones secretas sobre el poder de las plantas. Doña Inés conocía cada hierba, cada raíz, cada flor del campo. Sabía qué curaba, y más importante para mí, qué podía hacer daño. «Todo en la naturaleza tiene dos caras», explicaba. «La misma planta que salva puede matar si se usa de otra manera, en otra cantidad». Una planta llamó mi atención. El cempasúchil, esa flor común que crece en cualquier patio, que parece inofensiva. «Es poderosa», decía doña Inés. «Sus raíces, en la dosis correcta, son letales. Y lo mejor, no deja rastro después de que alguien muere». Aprendí a preparar las raíces, a molerlas en mi molcajete, hasta convertirlas en un polvo fino que podía disolverse en el café sin que nadie notara el sabor. Ya tenía el escondite perfecto. El compartimento secreto de mi molcajete, herencia de mi abuela, que por algún milagro no me habían quitado. El plan tomó forma poco a poco. No podía ser apresurado ni evidente. Debía parecer natural, una casualidad, mala suerte. Decidí empezar por el más vulnerable, el que nadie sospecharía si enfermara, el doctor Fermín. No porque fuera menos malo, ninguno lo era, sino porque, siendo médico, su muerte por algo natural no levantaría sospechas. Comencé a añadir pequeñas dosis del polvo de cempasúchil al café que le servía cada mañana. Era una pizca mínima, sin olor, sin sabor, que se acumulaba en su cuerpo día tras día. Al principio no pasó nada. Casi dudé si el veneno funcionaba. Pero al tercer mes, el doctor Fermín empezó a quejarse de cansancio, dolores en las articulaciones. «Debe ser la edad», decían los otros. Él mismo se diagnosticó reumatismo o anemia, se recetó tónicos, pastillas, inyecciones que él mismo se aplicaba. Nada ayudó. Al sexto mes, estaba más flaco, con la piel amarillenta, los ojos hundidos. Tenía fiebres intermitentes, sudores nocturnos, una tos seca que no cedía. Dejó de venir a las cenas especiales. No tenía fuerzas. Los otros se burlaban. «El doctor necesita vitaminas de mujer», decían, riendo. Al octavo mes, el doctor Fermín amaneció muerto en su cuarto de la pensión.
Estaba hospedado allí, atendiendo pacientes en el pueblo. Lo encontraron rígido, con la boca abierta en un grito silencioso, como si en su último momento hubiera entendido algo. El diagnóstico oficial fue infección generalizada de origen desconocido. El cuerpo se pudre por dentro, a veces, sin saber por qué, dijo el médico que vino de otro pueblo a firmar el acta de defunción. Yo observaba desde lejos, sirviendo café a los que vinieron al velorio. Café puro, sin mezclas, para todos, menos para uno. Margarito fue el segundo. Con él aumenté un poco la dosis, no mucho, para no despertar sospechas, pero suficiente para acelerar el proceso. Ya bebía demasiado. Su hígado probablemente estaba dañado, lo que ayudó al veneno a actuar más rápido. Primero vinieron síntomas como de cruda, náuseas, dolor de cabeza, cansancio. Nadie se extrañó. Siempre estaba borracho. Luego su piel se volvió amarilla, los ojos inyectados de sangre. Perdió el apetito. El cuerpo se hinchó en unas partes, se hundió en otras. «Estás bebiendo de más, compadre», le advertí a don Anselmo, sin saber que no era solo el licor. 1 año y 2 meses después de empezar a envenenar su café, Margarito cayó durante un remate de ganado. Estaba en plena subasta cuando se desplomó, echando espuma por la boca. Lo llevaron al hospital más cercano, pero ya era tarde. «Fallo hepático agudo», dijeron, por años de exceso con el alcohol. En el entierro nadie sospechó nada. Don Eusebio fue más difícil. Era flaco, resistente como un mezquite viejo, y desconfiado por naturaleza. No bebía tanto como Margarito ni tomaba medicinas como el doctor Fermín, así que tuve que ser más cuidadosa. Aumenté la dosis de cempasúchil poco a poco, asegurándome de que el café no tuviera un sabor extraño. Él era observador. Si algo le parecía raro, lo habría notado. Los síntomas tardaron en aparecer. Primero fue una tos que no se quitaba. Luego dificultad para respirar, como si sus pulmones estuvieran siempre llenos. Se volvió más irritable, más violento. En las cenas especiales ya no podía hacer lo que antes. El cuerpo no le respondía. Eso lo enfurecía, y descargaba su rabia en nosotras con golpes más duros. Pero mientras más se esforzaba, peor se ponía su respiración. 1 año y 9 meses después de empezar a servirle su café especial, don Eusebio tuvo una crisis respiratoria tan fuerte que cayó de la silla durante una de esas cenas. Se puso morado, se retorcía en el suelo, y nadie pudo ayudarlo. Cuando llegó el médico, solo pudo confirmar la muerte. Enfisema pulmonar fue el diagnóstico, común en hombres de su edad. Buscaron a su familia para el entierro, pero no había nadie. Solo empleados temerosos que ni aparecieron para despedirlo. Yo servía café en el velorio, con la cabeza baja, como siempre, sin que nadie sospechara. Don Aurelio, el gerente del banco, fue el penúltimo. Su apariencia impecable empezó a desmoronarse. Primero fueron dolores en el pecho que disimulaba. Luego mareos y desmayos que explicaba como baja presión. Noté que tomaba medicinas a escondidas, que visitaba médicos en otros pueblos. Dejó de venir tanto a la pensión. Sus visitas eran más cortas. En las noches especiales, solo bebía y hablaba, excusándose para no participar en lo principal. Los otros se burlaban, lo llamaban débil, viejo antes de tiempo. No sabían que estaba muriendo en pie. 2 años y 4 meses después de empezar con su café envenenado, don Aurelio tuvo un infarto en pleno banco, frente a varios clientes. Cayó sobre su escritorio, derrumbando todo, con los ojos abiertos de terror. Intentaron reanimarlo por más de 1 hora, sin éxito. En el entierro su esposa lloraba con elegancia, vestida de negro. Sus hijos parecían más preocupados por la herencia. Nadie mencionó sus secretos en la pensión. Quedó solo don Anselmo. Con él fui más paciente.
Era el único que podría conectar las muertes, sospechar algo. Mantuve las dosis pequeñas, constantes, trabajando lentamente. 3 años después de iniciar mi plan, don Anselmo era irreconocible. El hombre gordo y prepotente se había convertido en una sombra flaca, encorvada. La piel le colgaba. Sufría dolores de cabeza, problemas digestivos, debilidad, visión borrosa. Consultó médicos, tomó todo tipo de remedios, hasta hizo promesas a los santos. Nada funcionó. Aunque estaba enfermo, no dejó los abusos. Ya no podía hacer los excesos de antes, pero aún nos llevaba a su cuarto, usándonos como objetos. La diferencia era que ahora, mientras lo hacía, yo no lloraba. Lo miraba a los ojos con una sonrisa leve, casi imperceptible, sabiendo que cada día podía ser el último. Y así fue. Una mañana, llevé su café como siempre. Toqué la puerta 2 veces, sin respuesta. Toqué más fuerte, nada. Abrí despacio y lo encontré en la cama, con los ojos fijos en el techo, la boca torcida en un gesto de dolor. Estaba muerto desde hacía horas. Ese día, el café tenía una dosis un poco más alta, solo para asegurar. El médico que vino quedó perplejo. «Nunca vi algo así», dijo, examinando el cuerpo. «Parece que todos los órganos fallaron al mismo tiempo. Corazón, riñones, hígado, pulmones». Miró el cuarto, buscando pistas. ¿Tomaba algo? ¿Comió algo raro? «Solo lo de siempre, doctor», respondí bajando la mirada, como la criada humilde que creían que era. «El café de cada mañana, en la misma taza». Con la muerte de don Anselmo todo cambió en la pensión. No tenía familia cercana, solo un sobrino en Morelia que vino a vender la propiedad y llevarse el dinero. No le interesaba qué sería de nosotras, las protegidas de su tío, como nos llamó con desprecio. La pensión fue vendida a un comerciante que quería convertirla en almacén. Nos despidieron con solo el pago del último mes, el primero que muchas recibimos en años. Por primera vez en 3 años, era libre. Podía ir a donde quisiera, hacer lo que quisiera. El problema era que no tenía a dónde ir ni sabía hacer mucho más que cocinar y limpiar. Tenía 17 años, pero me sentía mucho mayor. El sufrimiento envejece por dentro y por fuera. Fue doña Inés quien me salvó en ese momento. «Ven a mi casa, mija. No es grande, pero hay un rinconcito para ti», dijo. Su casa era pequeña, acogedora, a las afueras de San Juan del Valle. Tenía un patio enorme lleno de plantas, medicinales, especias, hierbas para sus preparados. En el fondo, una horta proveía casi todo lo que comíamos. Era sencillo, pero tras el infierno de la pensión, parecía el paraíso. Vivir con doña Inés fue como volver a nacer. Aprendí más que a envenenar café. Aprendí a curar. Me enseñó a identificar plantas medicinales, a preparar pomadas y tés para dolores, heridas, fiebres. Aprendí recetas antiguas de su familia y, sobre todo, a cocinar de verdad. Platillos elaborados, con sazones que hacían la diferencia. Doña Inés me ayudó a conseguir mi primer empleo de verdad. Conozco al dueño del restaurante Sazón del Campo, aquí cerca. Necesita una ayudante en la cocina. Le hablé de ti. Quiere conocerte, dijo un día. El restaurante era modesto, para trabajadores y viajeros que querían comida buena a precio justo. El dueño, don Julián, un viudo ya mayor que lo abrió tras jubilarse como ferrocarrilero, me dio una oportunidad aunque era joven y sin experiencia formal. Empecé lavando trastes, pelando verduras, haciendo tareas básicas. Pero pronto notó mi talento con la comida, con los sabores. «¿Dónde aprendiste a cocinar así, muchacha?», preguntaba, sorprendido con el sabor que le daba incluso a un guiso sencillo. «Con las mujeres de mi familia», respondía sin dar detalles. En cierto modo, era cierto. Con mi madre, mi abuela a través del molcajete, y con doña Inés,
que se convirtió en una madre adoptiva. Poco a poco, fui tomando más responsabilidades en el restaurante Sazón del Campo. De ayudante pasé a cocinera, y luego a cocinera principal. Los clientes empezaron a venir específicamente por mis platillos. «Quiero ese pozole que solo Lupita sabe hacer», decían. «O, tráeme esos tamales con el sazón especial de Lupita». Mi nombre se volvió una especie de sello de calidad. Mientras construía esta nueva vida, nunca olvidé a mi familia, los que dejé en Santa Clara. Mi madre, mis hermanos, nuestro ranchito. Cuando junté algo de dinero, decidí buscarlos, saber qué había sido de ellos en esos años. El viaje a Santa Clara fue extraño, recorrer el mismo camino, pero ahora por mi voluntad, como mujer libre, no como una niña engañada, me hizo sentir una mezcla de alivio y dolor. El pueblo había cambiado poco. Las mismas casitas de adobe, la plaza central, la iglesita blanca. Pregunté por mi familia en la tienda de don Cándido, ahora manejada por su hijo. «La familia de don Esteban, los del rancho cerca del río. ¿Doña Rosario, la viuda?», pregunté. El joven se rascó la cabeza, pensando. «Ah, sí, hace tiempo que no viven aquí. Después de que doña Rosario murió, los hijos se dispersaron, cada uno por su lado». Fue como si me clavaran un puñal. Mi madre había muerto pensando que yo estaba viva en algún lugar, tal vez feliz, como don Anselmo prometió. Murió sin saber la verdad, sin conocer el infierno por el que pasé. De alguna forma, eso era mejor, que se fuera con la ilusión de que su sacrificio valió la pena. Supe que mis hermanos mayores, Juanito y Toño, se fueron a Morelia. Mis hermanas menores se habían casado y estaban en otros estados. Del pequeño José María, nadie sabía nada. Pensé en buscarlos, pero ¿qué les diría? ¿Cómo explicaría mi ausencia? Lo que me pasó, lo que hice. Algunas historias son demasiado pesadas, incluso para la familia. Decidí dejarlos seguir con sus vidas, sin el peso de mi pasado. Regresé a San Juan del Valle con el corazón más ligero, pero también vacío. No había nadie esperándome. Era libre, de verdad, para construir mi futuro. Fue entonces cuando empecé a ayudar a mujeres que pasaron por cosas como las mías. La primera fue Esperanza, que llegó al restaurante golpeada, huyendo de un marido que la maltrataba. Le di comida y un lugar para dormir en el cuartito trasero del restaurante. Luego la ayudé a conseguir trabajo limpiando casas. Después llegó Margarita, una muchacha de 15 años vendida por su padrastro a una casa que resultó ser un prostíbulo disfrazado. Escapó antes de lo peor, pero no tenía a dónde ir. La acogí, le enseñé a cocinar, le di un techo hasta que se estabilizó. Una a una, esas mujeres fueron llegando, como si hubiera una señal invisible entre las que sufren. «Ve con Lupita, del Sazón del Campo. Ella te ayudará», decían unas a otras. Y yo ayudaba como podía, con comida, un lugar para dormir, trabajo temporal, un consejo basado en mi dura experiencia. Por detrás de esa ayuda estaba la certeza de que lo que hice, envenenar lentamente a 5 hombres que destruyeron mi infancia, valió la pena. No solo por mi libertad, sino por todas las mujeres que habrían sufrido en sus manos si siguieran vivos. ¿Cuántas niñas como yo habrían sido llevadas a la pensión El Reposo si don Anselmo no hubiera tomado ese último café? Nunca me arrepentí, ni una sola noche perdí el sueño pensando en ellos. Pero tampoco lo conté a nadie, hasta ahora. Trabajé en el Sazón del Campo casi 7 años. Cada mes guardaba un poco de mi salario en una lata vieja, enterrada en el patio de doña Inés. Ahorraba hasta el último centavo, soñando con tener mi propio lugar. Don Julián fue un buen patrón. Me enseñó mucho sobre manejar un negocio, además de cocinar. Cuando empezó a envejecer y su salud empeoró, me llamó para hablar.
Lupita, quiero vender el restaurante. No aguanto el ritmo. Quiero que sea para alguien que lo cuide con el mismo cariño que yo. Era mi oportunidad, pero el dinero que tenía no alcanzaba ni para la mitad de lo que pedía. Le conté a doña Inés, desanimada. Entonces me sorprendió. Abrió un compartimento en el suelo de su sala, sacando una caja de madera con joyas antiguas, monedas de oro y billetes de alto valor. «Esto es mi seguro de vida», explicó. «Lo junté para no pasar necesidades en la vejez, pero tú lo necesitas más». Con su préstamo, que pagué hasta el último peso, compré el restaurante. No era lujoso. Un salón con 10 mesas, una cocina pequeña pero funcional y una clientela fiel. Mantuve el nombre Sazón del Campo por respeto a don Julián, pero al año lo cambié a Sabores del Valle, mi propio sello. Los primeros meses fueron duros. Me encargaba de todo: compras, cuentas, limpieza, cocina. Apenas sacaba para mantenerme, mucho menos para empleados. Entonces llegó Rita, una mujer de unos 30 años, con el cuerpo morado de los golpes de su esposo, trayendo a 2 niños pequeños. Había huido con lo poco que pudo llevar, pero el dinero se le acabó. «Sé limpiar, sé cocinar, solo necesito una oportunidad», suplicaba. Me vi reflejada en ella, en mi desesperación años atrás. Le ofrecí no solo trabajo, sino el cuartito trasero del restaurante para ella y sus hijos, hasta que se estabilizaran. Rita fue la primera. Luego vinieron otras. Josefina, violentada por su patrón donde trabajaba como doméstica. María del Carmen, que escapó de un matrimonio abusivo. Lucía, una muchacha del campo traída a la ciudad con falsas promesas de trabajo, forzada a prostituirse. Concepción, de 16 años, con un hijo, abandonada por su novio. Una a una llegaban, enviadas por otras o por doña Inés, que conocía todas las historias tristes de la región. Al principio, ofrecía trabajos temporales, un lugar para dormir, comida, pero pronto vi que necesitaba algo más organizado. Así nació mi filosofía: contratar solo mujeres, especialmente las que estaban en situación vulnerable, que necesitaban más que un empleo, una nueva oportunidad. Les enseñaba a cocinar, a servir, a administrar y, sobre todo, a valorarse, a creer que merecían una vida digna. El restaurante empezó a ganar fama, no solo por la comida, que ya era de las mejores de la región, sino por el ambiente, el trato cálido, el cuidado en cada detalle. Las mujeres se sentían seguras allí, sabiendo que estaban entre iguales, sin juicios. El éxito del restaurante Sabores del Valle creció con el tiempo. Los clientes no solo venían por la comida, sino por el ambiente que creábamos. Un lugar donde se sentían bienvenidos, donde cada platillo parecía llevar un pedacito de amor. Pero yo sabía que el restaurante, por más exitoso que fuera, no podía ayudar a todas las mujeres que llegaban pidiendo auxilio. Necesitábamos algo más grande, más estructurado. Fue entonces cuando, a los 32 años, con Sabores del Valle celebrando su 5º aniversario, tomé una decisión que cambiaría todo: crear la Fundación Sabores y Saberes. La idea era simple pero ambiciosa: ofrecer no solo trabajos temporales, sino una formación profesional completa en gastronomía. Un curso de verdad, con un certificado que permitiera a las alumnas encontrar empleo en cualquier lugar o incluso abrir sus propios negocios. El primer año fue una prueba, con apenas 10 alumnas usando la cocina del restaurante como aula. Fue un éxito. Las mujeres aprendían rápido, no solo a cocinar, sino a recuperar su confianza. Al segundo año, el proyecto creció tanto que necesitamos un espacio propio. Compré un terreno a las afueras de San Juan del Valle y construí un edificio sencillo pero funcional. Una cocina industrial, salas de clases, dormitorios para las alumnas sin hogar y una guardería para sus hijos, porque ninguna debía dejar de estudiar por no tener con quién dejar a sus pequeños.
Con el tiempo, la fundación se expandió. Conseguimos patrocinios de empresas locales, apoyo del gobierno municipal y donaciones de personas que creían en nuestra causa. Contratamos maestras profesionales y ampliamos el plan de estudios para incluir administración, marketing y emprendimiento. Queríamos que las alumnas salieran preparadas no solo para cocinar, sino para dirigir sus propios negocios, si así lo querían. Y así fue. Algunas exalumnas abrieron sus propios restaurantes, taquerías o pastelerías en San Juan del Valle y pueblos cercanos. Otras encontraron trabajo en Morelia o incluso en Guadalajara. Cada historia de éxito era como un pedacito de mi propia redención. Mientras la fundación crecía, el restaurante también. Derribamos una pared para duplicar el tamaño del salón y modernizamos la cocina, lo que permitió entrenar a más mujeres. Empecé a recibir invitaciones para cocinar en eventos importantes, bodas, quinceañeras, hasta fiestas de políticos. Al principio iba yo misma con 1 o 2 ayudantes, pero pronto el volumen fue tanto que formé equipos especiales solo para eso. Cada evento era una oportunidad para dar trabajo y experiencia a mis empleadas. Con el dinero que empezaba a sobrar, invertí en mejores equipos, ingredientes de primera y capacitación profesional para las trabajadoras. Compré una camioneta para facilitar las compras y los traslados, y construí una casa propia, sencilla pero cómoda, con un patio grande donde planté mis hierbas y especias, epazote, cilantro, albahaca y, por supuesto, un pequeño arbusto de cempasúchil, como un recordatorio silencioso de mi pasado. El éxito del restaurante y la fundación me permitió formalizar una red. En lugar de que cada exalumna trabajara por su cuenta, creé la marca Sabores del Valle, con estándares de calidad, un diseño visual unificado y un menú base que cada negocio podía adaptar con especialidades locales. A cambio de usar la marca, las dueñas contribuían con una pequeña parte de sus ganancias a la fundación, lo que ayudaba a mantener los cursos y los dormitorios. En pocos años, lo que empezó como un pequeño restaurante se convirtió en 6 sucursales en Michoacán, cada una dirigida por mujeres que habían pasado por la fundación. No era un imperio, pero para alguien que empezó con nada, era más de lo que jamás soñé. Lo más importante no eran los restaurantes, sino las vidas transformadas. Más de 200 mujeres pasaron por la Fundación Sabores y Saberes, y la mayoría logró independencia económica, algunas con sus propios negocios, otras con trabajos estables. Verlas llegar destrozadas, con miedo, y luego verlas salir con la cabeza en alto, planeando su futuro, era mi mayor orgullo. Cada una era una prueba de que mi dolor había valido la pena, de que lo que hice, aunque nunca lo confesé a nadie, tuvo un propósito mayor. A veces me preguntaban si no me arrepentía, si no pensaba que debería haber denunciado a don Anselmo y los otros a la policía, haber buscado la justicia de la ley. Cuando escuchaba eso, solo podía sonreír por dentro. ¿Qué justicia había entonces para una niña pobre como yo? ¿Qué delegado creería mi palabra contra la de 5 hombres respetados? Ellos tenían dinero, poder, conexiones. Yo no tenía nada más que mi sufrimiento. Si hubiera denunciado, lo más probable es que me llamaran mentirosa, que me acusaran de ser una mujer de la vida fácil, que lo buscó. O peor, podría haber terminado como tantas otras que desafiaron a hombres poderosos, encontradas muertas en un camino, un caso más sin resolver. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para evitar que destruyeran más vidas. Y nunca, ni por un segundo, sentí remordimiento. Cada uno de esos hombres era un monstruo a su manera. Don Anselmo, el centro de esa red de abuso, traficaba con niñas como yo, prometiendo trabajo para luego esclavizarnos. Don Eusebio golpeaba por placer, dejando marcas que no se borraban. Margarito usaba su fuerza bruta para aplastar a cualquiera que se le opusiera, especialmente a las mujeres. Don Aurelio, con su fachada de caballero,
chantajeaba a mujeres desesperadas que pedían préstamos. Y el doctor Fermín, con su bata blanca, abusaba de pacientes vulnerables, usando su autoridad para salirse con la suya. El mundo es un lugar mejor sin ellos. Cada taza de café que les serví, cada dosis cuidadosamente medida, cada muerte que parecía natural, fue un acto de justicia que nadie más haría por mí ni por las otras. ¿Crees que hice mal? ¿Que fui una asesina o que hice justicia donde no la había? Quiero saber qué piensas, amiga. Si estuvieras en mi lugar, sabiendo que seguirían destruyendo vidas, ¿qué habrías hecho? Cuéntame en los comentarios. No tengas miedo de ser sincera. Yo no lo fui al contar mi verdad. ¿Cómo nunca me descubrieron? Porque nadie sospecha de una cocinera callada, de una mujer invisible. Para ellos, éramos como muebles. Existíamos para servir, para ser usadas, pero no como personas capaces de pensar, de planear, de actuar. Ese mismo desprecio, esa subestimación, fue lo que me permitió eliminarlos uno a uno, bajo sus narices. Hoy, con la sabiduría que dan los años, no tengo dudas. Lo haría todo de nuevo. Tal vez con más cuidado, tal vez de otra forma, pero el resultado sería el mismo. Aprendí desde muy joven que, en este mundo, a veces debes ser tu propia heroína, tu propia salvadora, tu propia justiciera. A las mujeres jóvenes que me escuchan, les dejo algunos consejos que aprendí pagando un precio altísimo. Confíen en su instinto, esa voz interna que avisa cuando algo está mal, cuando una persona no es de fiar, cuando una situación es peligrosa. No la ignoren por educación, por presión social o por miedo a parecer groseras. Observen las señales de abuso antes de que sea tarde. Un hombre que controla con quién hablas, qué vistes, a dónde vas, que se irrita si opinas diferente, que te hace sentir pequeña, incapaz, dependiente, que empieza con agresiones verbales antes de pasar a las físicas. Sal de ese lugar mientras puedas. Busquen su independencia económica, como sea. Tener tu propio dinero, tu propia cuenta, tus ahorros, tus habilidades. Es la mejor arma contra la dependencia y el abuso. Y creen una red de apoyo. Otras mujeres que te escuchen, que crean en ti, que te ofrezcan un lugar seguro. Eso salvó a tantas mujeres que pasaron por mi restaurante, saber que no estaban solas. Tengo 87 años ahora. El cuerpo ya no responde como antes. Las manos tiemblan a veces al cortar los chiles. Las piernas se cansan tras un día en la cocina. Pero la mente sigue clara y el corazón, lleno de cicatrices, aún late con fuerza. Ya no dirijo el día a día de los restaurantes. Eso lo dejo a mis hijas del corazón. Mujeres que entrené desde jóvenes y que hoy son empresarias exitosas. La Fundación Sabores y Saberes también tiene su propia directiva, formada por exalumnas destacadas. Mi papel ahora es de consejera, guardiana de los saberes antiguos. Vivo en la misma casa que construí hace décadas, con mi patio lleno de hierbas y especias. Todavía uso el molcajete de mi abuela, más gastado, pulido por el uso constante. A veces, mientras muelo epazote o cilantro, recuerdo lo que ese molcajete guardó en su compartimento secreto. El veneno que fue mi salvación, que liberó a tantas sin que lo supieran. Ese molcajete dejó de guardar muerte para guardar solo vida. Hierbas que curan, que dan sabor, que transforman. Mi vida no fue fácil, pero fue mía. Transformé el veneno que intentaron poner en mi alma en alimento que salvó a otras. Cada mujer que ayudé, cada sonrisa que vi renacer, cada negocio que prosperó, fue mi manera de sanar, de convertir el dolor en algo bueno. No soy una santa, ni una heroína. Soy Guadalupe Morales Ramírez, pero pueden llamarme Doña Lupita. Y esta es la historia de mi vida. Un relato de dolor, sí, pero sobre todo de fuerza, de una mujer que tomó su destino en sus manos
y decidió no solo sobrevivir, sino cambiar el mundo a su alrededor. Ahora quiero saber de ti, amiga. ¿Qué te pareció mi historia? ¿Crees que hice lo correcto al tomar la justicia en mis manos? ¿O crees que debí buscar otro camino, aunque fuera imposible en ese entonces? Escribe en los comentarios. Comparte tu opinión, que me muero por saber qué piensas. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de mujeres que enfrentaron lo peor y aún así siguieron adelante, suscríbete al canal Sabiduría de la Abuela. Porque la sabiduría no viene de los libros, viene de la vida vivida. Y nosotras, las viejitas, tenemos mucho que contar. Si pueden, dejen en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde me están escuchando, porque me encanta saber qué tan lejos están llegando mis historias.